Ahora, régimen económico de las cooperativas. Ya hemos hablado de aspectos, bueno, hablamos de la ley general, hablamos primero de la ley de Insafocoop, si usted se recuerda, para hacer un pequeño eh, recapitulación de lo que hemos estado viendo. Hablamos de la ley de Insafocoop y cuáles son las áreas que maneja el Insafocoop. Luego hablamos de la ley general de asociaciones cooperativas, dimos también algunos aspectos. Hablamos de las federaciones y las confederaciones. Y últimamente hablamos del régimen administrativo, que era cuáles son los organismos que existen dentro de una cooperativa y cuáles son las funciones que cada uno de ellos y cómo funcionan. Ahí hablamos del Consejo de Administración, hablamos de la, bueno, pues hablamos de la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, ¿verdad? Ahora vamos a hablar ya de aspectos puramente económicos. Entonces, dice ahí de que las cooperativas, federaciones y confederaciones de asociaciones cooperativas contarán con los recursos económicos financieros siguientes. Es decir, aquí vamos a hacer un listado que, de acuerdo, porque esta información que estamos viendo está dentro de la ley general siempre en la ley general de asociaciones cooperativas, cuáles son esos recursos de los cuales va a disponer la cooperativa. Esto es bien importante porque nos da el límite de dónde, ¿verdad? La fuente de dónde va a provenir la plata que una cooperativa, cualquiera que sea. Muchas veces tendemos a aplicarle lo que se está viendo ahí únicamente a cooperativas de tipo financieras, porque son las que más conocemos. Pero hay que aplicarlo eh, a todo tipo de cooperativas. Puede ser una cooperativa ganadera, puede ser una cooperativa pesquera. Bueno, ya hablamos también de cuáles son los tipos de cooperativas que pueden existir. Dice que va a contar con las aportaciones y los intereses que la Asamblea General resuelva capitalizar. Es decir, las aportaciones, ya sabemos nosotros qué es lo que cada uno de los asociados le da o le cede a la cooperativa en términos monetarios generalmente, aunque algunas cooperativas puede ser también en especie, ¿no? O sea, puede ser de que la aportación en algún momento pueda ser en especie. Y los intereses, que es lo que esas aportaciones generan, porque las aportaciones que cada uno de los socios ha hecho, estas se invierten, ¿no? Se invierten en diferentes tipos de actividades, ¿no? Pueden ser actividades financieras, pero pueden ser actividades de comercialización, producción, etcétera. Y eso va a generar un interés o una ganancia. Esos intereses o esas ganancias en algún momento la Asamblea General puede decir que se capitalicen, es decir, que no se repartan entre los asociados, sino que se conviertan en aportaciones. Eso puede darse en algún punto. Entonces esos intereses, al no ser repartidos, siguen siendo parte de los recursos de los cuales dispone la cooperativa. El B, con los ahorros y depósitos de los asociados y aspirantes a asociados. Eh, a veces, bueno, en el caso de las cooperativas financieras se manejan cuentas de ahorro, se manejan depósitos. Mientras esos depósitos no sean retirados, obviamente forman parte de recursos que dispone la cooperativa. Claro, no son recursos propios porque son recursos que le pertenecen a las personas que han hecho el depósito, pero que la cooperativa en algún momento puede disponer de ellos. Con los bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Normalmente, como cualquier otra empresa, porque una cooperativa en esencia es una empresa, eh, se adquieren bienes muebles e inmuebles, se compran vehículos, se compran escritorios, computadoras, y se pueden comprar terrenos, se pueden comprar edificios o se pueden construir. Entonces todo eso también forma parte de los recursos que dispone una cooperativa. SH, que ya dijimos que ese dígrafo ya no existe, pero que la ley se creó en los años 80
y el CH todavía se usaba como una letra, igual que la LY. La LY ya no existe tampoco, o sea, como letra del alfabeto no existen porque son dígrafos, o sea, son dos letras que, si bien es cierto cuando están juntas suenan distintas cuando están separadas, porque la C suena de una manera y la H de hecho no suena, pero al unirse con la C la H suena ch, ch. Entonces, pero igual así lo dejamos. ¿Por qué? Porque es un documento legal y hay que respetar el texto original. Con los derechos, patentes, marcas de fábrica u otros intangibles de su propiedad. O sea, las cooperativas en algún momento pueden tener dentro de sus activos intangibles, ¿verdad? Y eso ya lo hemos hablado en algún momento, las patentes, las marcas u otro tipo de activos intangibles. D. Con los préstamos o créditos recibidos. Las cooperativas también pueden obtener préstamos de otras cooperativas o aún de bancos u otro tipo de instituciones financieras nacionales o internacionales. Entonces, esos préstamos que hemos recibido, obviamente, es dinero que nosotros podemos utilizar. Ahora, hay que devolverlo, sí, pero mientras no toque devolverlo, es un recurso disponible a la cooperativa. Con las donaciones, herencias, legados, subsidios y otros recursos análogos que reciban del Estado o de otras personas naturales o jurídicas. Nada exime a una cooperativa de recibir una herencia, ¿verdad? Alguien puede dejar como herencia los bienes, se los puede dejar a una cooperativa, o bien un legado. Aquí voy a aprovechar para meter una cuestión jurídica que también en algún momento nos puede servir. Nuestro Código Civil, que por cierto es una de las leyes más antiguas que tiene El Salvador, porque el Código Civil nuestro, para que usted se forme una idea, se promulgó allá por la década de 1850, o sea, hace más de 100 años, mucho más de 100 años, 170 años, y en épocas de Gerardo Barrios, que estamos hablando que es un personaje histórico que nosotros tenemos. Entonces, desde esa época viene el Código Civil y se ha venido modificando ese Código Civil en el sentido que se le han ido quitando cosas. ¿Por qué se le han ido quitando cosas? Porque el Código Civil se ha ido diversificando el derecho civil o derecho común. Cuando usted oiga la palabra derecho civil o derecho común, se refieren a esa parte del Código Civil. Por ejemplo, el Código Civil, para poner un ejemplo de esta desagregación que se ha ido haciendo del Código, que era un libro bastante grueso, toda la parte del matrimonio, lo que se refiere a los hijos, si son naturales, si los hijos son legítimos o son ilegítimos, todo eso era regulado por el Código Civil. Pero hace algunos 30 años más o menos se creó el Código de Familia. Entonces, al crear el Código de Familia, todo lo que se refería a matrimonio, los hijos, la crianza, porque todo eso se regulaba, quedó dentro del Código de Familia y obviamente al Código Civil se le quitó esa parte. Y así se le han ido quitando otras partes que han sido asumidas, por ejemplo, por el Código de Comercio, porque hay que aclarar que en esa época no había derecho especializado, al menos en nuestro país, no había derecho mercantil, ¿verdad? Derecho, todo estaba regulado, todas las relaciones normales entre las personas estaban reguladas por el Código Civil. Ahora hay derecho de familia, hay derecho mercantil, hay derecho de otro tipo. En esa época, pues lo que estaba separado era el derecho penal, que es la parte de los delitos, pero eso siempre ha estado aparte. Entonces, a ese punto, pues, las donaciones todos sabemos que son regalos que las personas dan en vida. O sea, una persona que está viva le regala a otra. En este caso, una persona cualquiera le puede donar a una cooperativa o el mismo Estado, ¿no? El Estado como autoridad le puede hacer alguna donación a una cooperativa. En cuanto a las herencias y legados, la herencia es, fíjese bien, cuando no existe así concretamente algo que la persona está dando, sino que es toda la herencia o un porcentaje de la herencia. Yo me muero y tengo 3 hijos y le digo, bueno, al primer hijo le voy a dejar el 50% de mis bienes,
al segundo hijo le voy a dejar el 30% y al tercer hijo le voy a dejar el 20%. Esas son herencias porque estoy dando porcentaje. Significa que para que ellos se puedan repartir la herencia tienen que vender todo y lo que obtengan de la venta repartírselo en el porcentaje que yo he dicho. El legado es diferente porque el legado es algo concreto. O sea, yo le digo a mi hijo fulano le voy a dejar la vaca. Ya ahí está claro que es una vaca a la que le voy a dar. No es lo que vale la vaca, es la vaca. O le voy a dejar la casa, o le voy a dejar el carro. Entonces ese es un legado. Esa es la diferencia entre herencia y legado. Al final es lo mismo, ¿no? Son personas que fallecen y que le dejan a otras personas lo que ellos tenían. Ahora, desde el momento que la persona muere hasta el momento en que la persona que es heredera o legataria, en este caso, en el caso de legado se llama legatario, la persona, ese tiempo que hay desde que muere hasta que la persona recibe pueden pasar años. A veces hay pleitos y duran años. ¿Verdad? De hecho, hay veces pasan los años y nunca se logra resolver el problema. Entonces, ese punto desde que la persona muere hasta que los herederos reciben, o los legatarios, se le llama sucesión, ¿verdad? Sucesión, ese es es decir, no es el periodo en sí que se llama sucesión, sino todo ese acervo de bienes que la persona dejó se convierte en una sucesión, hasta que heredan o reciben el legado y entonces ya deja de ser sucesión y hace cada quien agarra lo suyo. Los subsidios, pues eso dependen estrictamente del Estado. En contabilidad gubernamental vamos a hablar de los subsidios. U otros recursos análogos. O sea, cuando dice análogo, la palabra análogo, fíjese bien, es una palabra que se usa en bastantes leyes. Usted debe entenderlo como parecido o similar, ¿verdad? Entonces, cuando dice otros recursos análogos, o sea, otras cosas que no sean lo que dice ahí, pero que se parezcan, ¿no? Que sean similares. Muy bien. Puede ser del Estado o de personas naturales, o sea, a veces los mismos asociados le hacen donaciones a la cooperativa, o personas jurídicas, pues que ya sabemos nosotros que son entidades, ya eso lo definimos también en sistema, que son entes ficticios, ¿verdad? Creados por la ley y que tienen derechos y obligaciones como cualquier otro. Igual puede ser una empresa, una ONG, una universidad, etcétera. F. Con las reservas y fondos especiales. Ya vamos a hablar más adelantito cómo se crean esas reservas y cómo se crean esos fondos especiales. Bien. G. Con todos aquellos ingresos provenientes de las operaciones no contempladas en el presente artículo. Ahí dice en el presente. ¿Estamos bien con la presentación, jóvenes? ¿Estamos viendo la presentación? ¿Me confirma alguien, por favor? ¿Aló? Alguien que me confirme si la presentación está corriendo, porque a veces... Bueno, gracias. Es que no los escucho, fíjense. Creo que hay un problema con el audífono. Pero gracias por haberme contestado ahí de manera textual. Bien. Sí, porque a veces la presentación hay que darle cierta configuración, si no, no pasa de la primera, ¿no? Bien, vamos a seguir. Bien, ante cualquier situación me avisan, por favor. Dice el literal G, con todos aquellos ingresos provenientes de las operaciones no contempladas en el presente artículo. Es decir,
ahí es lo que yo le llamo el atarrayazo, o sea, ahí donde las leyes siempre cuando hacen una enumeración de cosas, que fíjese bien, el término enumeración no es lo mismo que numeración. Hoy estoy un poquito inspirado con la parte de la gramática, pero es importante también saber expresarnos. Enumerar es mencionar, como que dice, mire, ¿quiénes fueron a la fiesta? La fiesta fue Juan, Pedro, María, Josefa. Entonces ahí estoy haciendo una enumeración, estoy nombrando una cantidad de cosas dentro de una lista. Y numerar es poner el número a algo, ¿no? Numéreme a sus compañeros. Entonces, el número 1, el número 2, el número 3. Eso es numeración. Y enumeración, con E al principio, es nombrar. Entonces, aquí hemos hecho una enumeración de cuáles son los recursos que tiene una cooperativa. Y generalmente en las leyes, cuando hay una enumeración, al final siempre hay un literal que hace un atarrayazo. Yo le llamo atarrayazo por aquello de la pesca, ¿no? Que hacemos como que un etcétera y dice, bueno, todo lo que aquí no se mencione, pero que sea parecido. Y ahí dice el literal G. Vamos a hablar del capital social y de las aportaciones. Este punto tiene una incidencia a nivel contable, ¿verdad? Porque contablemente hay que reflejar ese capital y que hay cierta controversia con respecto a las aportaciones de las cooperativas en el sentido de que la normativa no las considera como capital, sino que son pasivos, ¿no? Dicen, bueno, es que son pasivos, porque ahí es como que las personas realmente lo que han hecho es prestarle el dinero a la cooperativa. Pero esa es una controversia que la vamos a dirimir más adelantito cuando veamos las NIFASes y hablemos un poco de las NIFASes que no tienen mucho sustento y hablemos también de esa parte. Bueno, el capital social de la cooperativa estará constituido por las aportaciones de los asociados, los intereses y los excedentes capitalizados. Es decir, que básicamente el capital son las aportaciones, pero a eso le vamos a agregar aquellos intereses, o sea, ganancias que haya generado la aportación, o los excedentes en el caso que hagamos el estado de resultados y nos queda un excedente, porque en las cooperativas no hablamos de utilidades, sino que hablamos de excedentes, ¿verdad? No se les llama utilidades, se llama excedentes. Y cuando esos excedentes no se distribuyen y esos intereses no se distribuyen, sino que se capitalizan, o sea, se convierten en aportaciones, pues obviamente también pasan a formar parte del capital social. Las aportaciones serán hechas en dinero, bienes muebles e inmuebles, o derechos, de acuerdo con lo que dispongan los estatutos de la cooperativa según la naturaleza de esta. Es decir, usted puede aportar en dinero, que es lo más común, lo más normal, pero también usted puede aportar bienes muebles. Hay cooperativas, por ejemplo, donde el asociado puede aportar cosecha, ¿verdad? Parte de la cosecha, aportarla a la cooperativa para que la cooperativa la venda o la procese y de esa manera él está contribuyendo. O puede haber un asociado que dé un terreno, no done, sino que aporte, en este caso. Es bien diferente donar que aportar, ¿no? Donar es regalar, aportar es yo doy esto a cambio de que yo voy a ganar algo a cambio, ¿no? Porque no es así nomás. Derechos puede ser en algún momento dado que usted le pueda ceder letras de cambio, cuentas por cobrar que usted tenga a la cooperativa. Entonces, esto va a ser de acuerdo a lo que los estatutos digan. Es decir, esta regla se aplica siempre y cuando los estatutos lo permitan. De ahí, si el estatuto dice aquí solo pisto vamos a recibir, entonces lo demás queda sin efecto, ¿no? Solo dinero. Ahí va a ser, va a depender de los estatutos y la naturaleza, porque, por ejemplo, las cooperativas financieras generalmente no le van a aceptar aportaciones que no sean en dinero, porque su giro de trabajo es el dinero. Pero si es una cooperativa ganadera, ahí sí se presta para que usted pueda
aportar, por ejemplo, algún tipo de insumo para la misma actividad ganadera. Bien, la valoración de las aportaciones en bienes o derechos se efectuará de acuerdo con el procedimiento que señale el reglamento de la presente ley. El problema de cuando se aportan bienes o en este caso se pueden aportar derechos es que el valor que se le asigne a esos bienes, usted puede decir, mire, yo voy a dar este carrito que tengo, este picachito para que le sirva a la cooperativa para jalar los sacos de maíz, por ejemplo, si es una cooperativa agrícola. Y a mí, pues este vehículo yo lo he valorado en $5,000. Pues sí, pero no es lo que usted diga. Usted puede decir que vale $100,000 un picachito. Entonces, hay formas, hay procesos de cómo darle el valor o darle la medición a ese valor, a ese bien que usted está aportando. De tal manera que ni la cooperativa es la que decide, sino que hay un proceso, hay ciertas personas que trabajan precisamente en el Ministerio de Hacienda que se llaman peritos valuadores. Estos peritos valuadores, su especialidad es valorar cosas, al margen de lo que costó según factura, porque eso no, a la hora de valorar un bien, pues hay que calcular valor razonable. Y en el caso de los vehículos, estrictamente hay en nuestro país muchas empresas que se dedican a valorar vehículos. Aquí no le llamamos valoración, le llamamos valuar, le llama la gente, no valuar un vehículo. Por ejemplo, cuando usted le quiere vender un vehículo usado a una distribuidora para que ellas lo vendan, normalmente lo mandan a una empresa. Hay una empresa muy conocida aquí que se llama Gibson, que es experta en valuación. No es la única, ¿verdad? Pero es la que yo conozco. Entonces, usted le quiere vender un vehículo a una distribuidora de vehículos usados para que ellos lo vendan. Entonces, usted va, lo mandan a Gibson. Allá le hacen el valú y ya dicen, bueno, este carro vale tanto, y a ese precio se lo compran. Generalmente siempre sale perdiendo el vendedor del vehículo, porque estas empresas también a veces están confabuladas con las distribuidoras para que le hagan el precio. Pero bueno, ese es otro pista. No podrá, y esto es una prohibición, cuando dice no, una ley dice no es no. No podrá ser valorizado como aportación el trabajo personal de quienes hayan promovido la constitución de las cooperativas. Es decir, si usted es promotor de la cooperativa, no puede decir que su aportación, usted no va a aportar nada porque su aportación es todo lo que usted hizo, que fue al Insafocop y que anduvo dando las vueltas, y que eso se lo van a tomar como aportación. No, el trabajo personal no aplica en ese caso. Las aportaciones serán representadas mediante certificados de aportación, o sea, aquí es donde ya la aportación tiene que estar respaldada por un documento. En este caso el documento se llama certificado de aportación, que deberán ser nominativos e indivisibles. Esas dos características importantes. Los certificados son nominativos, eso quiere decir, si usted nos vamos al Código de Comercio, un título valor, porque este es un título valor, nominativo es aquel que está emitido a nombre de una persona específica. Ahí va el nombre de la persona dentro del certificado y no se puede transferir. La única manera de transferirlo a otra persona es por medio de endoso. Y en todo caso, a la hora que usted lo quiera transferir a otro, tiene que ir a la cooperativa y pedir permiso. Generalmente lo que la cooperativa le va a decir, bueno, no puede hacerlo, sino que lo que se hace normalmente es que usted privadamente pues hace el retiro de su aportación, y ya ha retirado el dinero, usted le da a la persona que usted le quiere ceder, y la persona que quiere, a la que usted le cede el dinero, tendrá que hacer el trámite para ser incluido en la cooperativa. O sea, no se puede hacer así de manera interna el movimiento. No sé si me explico. O sea, que la persona, yo soy socio, asociado de una cooperativa, y quiero que Chepe, ya no quiero ser yo el asociado, sino que sea Chepe, que es mi compadre. Entonces yo le digo a la cooperativa, mire, cámbieme lo que es mío, páseselo a Chepe. Eso no se puede hacer. Normalmente lo que hay que hacer es retirarnos
y bueno, darle el dinero a Chepe para que Chepe haga el, 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 el proceso de incorporación a la cooperativa como cualquier otro asociado. Y son indivisibles, lo cual significa que si usted tiene una aportación de $100, usted no la puede partir en dos y decirle 50 y 50, sino que son una sola cosa. Bien. Los certificados solo podrán ser transferibles previa autorización del Consejo de Administración. Si el Consejo de Administración le autoriza, usted puede cedérselo a otra persona, pero con la formalidad del endoso y la cooperativa tiene que hacer todos los movimientos, ¿no? Por eso es que lo que normalmente hacen es retira las aportaciones y luego la otra persona se incorpora. Los certificados de aportación no son negociables, ahí ya nos está diciendo que no se pueden negociar, y podrán representar una o más aportaciones en las condiciones que determinen los estatutos. A veces podemos tener diferentes tipos de aportaciones en una misma cooperativa, entonces en un mismo certificado podemos tener esos varios tipos de aportaciones, pero a nombre de la misma persona. Las aportaciones totalmente pagadas y que aún habiendo renunciado el asociado no hayan sido retiradas antes del cierre de cada ejercicio económico, devengarán una tasa de interés anual no mayor a las que el sistema bancario pague por ahorros corrientes. A veces usted se retira, pero no es, fíjese bien, cuando usted se retira de una cooperativa, no es que hoy llegó usted y dijo, mire, voy a renunciar. Ahí obviamente usted tiene que hacer un documento de renuncia. Y no es que entregando la renuncia, vaya, pase a caja, le van a dar sus aportaciones. Normalmente hay que esperar. Y hay fechas específicas en las cuales a usted le pueden hacer efectivas sus aportaciones al retirarse. Entonces quedan como restringidas, quedan como reservadas dentro de la cooperativa, ya no son de la cooperativa, pero ahí quedan, ¿no? Y se le paga o se le reconoce a usted, mientras no se las paguen, le van a calcular un interés como que usted tuviera un depósito de ahorro corriente en un banco. O sea, así como que usted tiene una cuenta de ahorro corriente y ahí le van a estar pagando, a la hora que usted la retire, le van a pagar la aportación más los intereses que ganó en ese periodo de tiempo. Será requisito indispensable para ser admitido como asociado de una cooperativa, fíjese bien, pagar por lo menos el valor de una aportación y suscribirla al capital social en la forma establecida por los estatutos. Obvio, ¿no? Si usted solo dice, sí, yo quiero ser asociado, pero más adelante voy a pagar mi aportación, tiene que pagar de entrada por lo menos el valor de una aportación. Claro, la cooperativa tiene establecido cuál es el valor mínimo de una aportación. A veces son $5, a veces son 25, pueden ser 100. Todo dependerá de los estatutos. Los estatutos son los que dan todas las reglas. Por eso es importante en el trabajo que usted va a hacer la parte de los estatutos. Yo sé que no lograron conseguir estatutos de algunas cooperativas que investigaron, pero en este caso tienen que rebuscarse porque tienen que armar los estatutos de su cooperativa. Y ahí tienen que establecerse todas estas reglas. ¿Cuánto es la aportación mínima que debe pagar una persona para poder ingresar a la cooperativa? Como decía, a veces son $5, 25, 100, depende de los estatutos. Las aportaciones de cada asociado en las cooperativas no podrán exceder del 10% del capital social. Esto es bien importante, pero está subrayado. Un solo asociado no puede tener más del 10% del capital social, excepto cuando lo autorice la Asamblea General de Asociados. Sí, da una excepción, ¿no? Nadie puede tener más del 10% a menos que la Asamblea le diga si puede tener el 12%, sí puede tener el 15%, sí puede tener el 18%, pero nunca, dice, podrá ser mayor del 20% del mismo. Es decir, de entrada no puede ser más del 10%, pero digamos que a la Asamblea le permitió tener más del 10%, pero no puede tener más del 20%. Es decir, el 20% sería como lo máximo con la autorización de la Asamblea. Quiere decir que si la aportación al capital social de una cooperativa es $1 millón, un solo asociado podrá tener como máximo $100,000 de aportación, que sería el 10% de $1 millón.
Y si la Asamblea General le autoriza, podrá llegar hasta 200.000. Más de 200.000 ya sería prohibido desde ningún punto de vista. Entonces, de entrada el 10% y con autorización de la cooperativa hasta el 20%. ¿Esto por qué? Porque lo que se busca es que no haya una persona o un grupo pequeño de personas que se apodere de la cooperativa. Es precisamente garantizando los principios y valores que están en el ideario de la cooperativa y que se retoman desde aquello que vimos al principio. ¿Se acuerda usted de los principios y valores como la democracia y todo aquello? Evitar, porque si una sola persona maneja, digamos que una persona maneja el 10%, y hay otra que maneja un 20% y la autorizó la cooperativa. Y de tal manera que 3 personas tienen el 50% del capital, prácticamente, aunque en la votación va a ser por persona, obviamente, ¿verdad? Porque ya dijimos que es por persona y no por capital, pero igual van a tener influencia sobre los demás, porque van a tener más poder económico dentro de la cooperativa. Y eso es lo que se trata de evitar. Para los efectos legales se entiende que las cooperativas, las federaciones y confederaciones de asociaciones cooperativas no persiguen fines de lucro. Esto es bien importante, ya lo habíamos aclarado desde el principio, las cooperativas no buscan fines de lucro, sino que su idea es beneficios para los asociados y en cierta medida para las personas que están dentro de la comunidad. Entonces son instituciones no lucrativas a diferencia de una empresa privada común y corriente. Bien. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a dar los excedentes pendientes para la próxima sesión. Quiero ver cómo estamos de tiempo, permítanme. Sí, son las 9:20. Vamos a hacer el receso. Y de excedentes para allá vamos a seguir el próximo miércoles. Después del receso vamos a ver lo del laboratorio, ¿verdad? Así que vamos a... Entonces, son las 9:20. Nos vamos a reincorporar a las 10:30. A las 10:30 nos vamos a reincorporar para ver lo del laboratorio. Es importante que todos estén en esa sesión, porque yo sé que bajo este esquema de educación virtual, muchos estamos en el trabajo y estamos recibiendo la clase en el trabajo, otros estamos en la casa y estamos haciendo otras cosas al mismo tiempo que tenemos la clase, dejamos el celular ahí en la mesa, estamos lavando los trastes. Yo sé que eso pasa, pero hay cosas que son bien importantes y cuando uno no está presente en la clase, aunque después vea el video, uno prácticamente no es lo mismo. No es lo mismo que estar presente. Así que a las 10:30, jóvenes, muchas gracias. Pueden ir a descansar. Bueno, Lick. Bueno.